Vamos a pasar al momento de la proclamación de la palabra y lo vamos a hacer iniciando con la lectio divina que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 22, Josué 22, y vamos a dar lectura del 1 al 20. Josué 22 del 1 al 20, puestos de pie de manera alternada. La palabra de nuestro Dios dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, poded regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar. Y haréis príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales será jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esa con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá a él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Abraham, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel,
puestos de pie, vamos a entonar la alabanza Aquí juntos reunidos, número 201. De la novena parte del himnario, el culto y los sacramentos, música por Ludwig van Beethoven. El mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde es la unidad espiritual del pueblo, y viene en labios de nuestro pastor, el presbítero Misael Custodio Villa. Así de pie recibimos la palabra de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en Efesios capítulo 4, de donde vamos a leer únicamente los primeros 6 versículos. Efesios capítulo 4 y versículos 1 al 6. Vamos a hacer la lectura al unísono, hermanos. Es un pasaje pequeño. ¿Cuál es, hermano? Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Si ya lo tenemos, hermanos, lo leemos juntos. Dice la Escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, en cuyo nombre estamos reunidos. Te alabamos, Padre, por la palabra que nos das, porque ha sido maravilloso, Señor, al dejarnos la posibilidad de conocerte, de conocer tu voluntad. Y, Señor, celebramos que nos permitas como comunidad estar en derredor de ella para aprender, para saber lo que pides de nosotros. Para ello, danos un corazón entendido, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. 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 Tomamos nuestro lugar, hermanos. No sé si ustedes, hermanos, lo han visto, pero
Con cierta frecuencia he visto algunas familias que en tanto que los padres viven, los hijos se mantienen unidos. Hay reuniones familiares porque todos vamos a ver a los padres, nos reunimos para visitarlos, para celebrar con ellos. Hasta diríamos que las visitas a ellos son emocionantes. Celebramos con ellos fechas y eventos relevantes como familia. Y los hijos particularmente reuniéndonos y celebrando todo ello en torno de nuestros padres o en torno de nuestros abuelos, cuando tenemos la bendición de tenerlos todavía. Pero también he visto que al llegar el fin de sus días, los padres expresan cierta preocupación porque sus hijos se mantengan unidos y se cuiden unos a otros cuando ellos ya no estén. Y muy a menudo son recomendaciones a ellos. En ciertas familias, como me ha correspondido a mí, a los mayores, como que nos revierte cierta responsabilidad, que después que falten nuestros padres, seamos nosotros los que mantengamos unidos a nuestros hermanos. Y eso es porque es un desafío. ¿Cuántos hijos, después de que los padres ya no están, se siguen frecuentando, se siguen visitando, siguen unidos? He visto, y a veces con tristeza, que no ha sido así, que se distancian los hermanos. Si uno pregunta cómo está, no hay certidumbre en la respuesta, sino a veces se responde con un espero que esté bien, ¿no? Y a veces dicen, pues no he tenido noticias, porque dicen que las malas noticias corren rápido, así que si no hay malas noticias, estarán bien. Y eso es porque la unidad siempre es un desafío. No la unión, porque la unión se puede forzar, pero la unidad requiere de una disposición del corazón. Y ese es el tema, hermanos, que tenemos en este capítulo 22 del libro de Josué. Leímos en el capítulo 13 de este libro, y en el versículo 1, que Josué a estas alturas era un hombre ya entrado en años. Esta frase particularmente designaba a un hombre mayor de 80 años, muy próximo, diríamos casi a los 100. Por la manera en que se expresa el versículo 1 acerca de Josué, no solamente dice que era ya viejo, sino enfatiza, era entrado en años. Porque entre los hebreos había una manera de decir es un hombre ya mayor, pero eso significaba que andaba entre los 60 años. Y había otra expresión para decir que era mayor que eso. Josué era un hombre ya entrado en años, dice la Escritura. Muy probablemente estaba llegando a los 100 años. Y eso significaba también que su tiempo como líder del pueblo de Dios estaba llegando a su final. El capítulo 23, versículos 1 y 2 también así lo expresa. Pero antes de despedirse, Josué expresa a Israel más que un deseo personal, que sin duda Josué tenía mucho afecto por este pueblo, después de haberlo dirigido por muchos años, después de haber estado
junto con Moisés también por otros muchos años. Seguramente Josué tenía un gran afecto por este pueblo, el pueblo que Dios había librado, el pueblo que Dios había puesto a su cuidado, el pueblo que ahora había entrado a la tierra prometida y le había correspondido también asignar a cada tribu un lugar en la tierra de su reposo. Las palabras de Josué para Israel se enfocan hacia el futuro de esta nación. Así como lo hizo Moisés en su momento, también Josué señala el camino que Israel tiene que seguir. El pueblo ha aprendido a confiar en Josué. Desde los primeros capítulos del libro de Josué se nos dice. Porque Josué había aprendido a su vez a servir a Dios. Y veían por lo tanto en Josué un líder obediente a Dios y sabio por lo mismo. Un líder que se había mantenido firme en la palabra, como el Señor le dijo desde el capítulo 1, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, señalándole que meditaría en la palabra de día y de noche, prometiéndole también bendecirlo. Y el pueblo había visto todo eso, porque no solamente Josué había sido bendecido por eso, sino todo el pueblo había sido bendecido por un liderazgo sabio y temeroso de Dios. Pero, aunque debemos estima a los siervos de Dios en cualquier área de la vida, aquellos que nos han servido de bendición, nuestra dependencia no puede estar en ellos, sino que nuestra dependencia como pueblo del Señor debe estar en aquel que es el que dirige todas las cosas y que es nuestro guía. Y eso es precisamente lo que Josué hace al señalar al pueblo cómo ha de vivir en el futuro, porque él se está despidiendo de su pueblo, y eso es mucho más patente en el capítulo 24. El capítulo 22 es muy extenso, por eso lo dividiremos, además porque tiene dos eventos importantes. El primero lo encontramos en los primeros versículos, y cabe decir que nuestra meditación particularmente tendrá base en el versículo 5. Y una segunda parte la tenemos lo que tiene que ver con el levantamiento de un altar, que más bien era un monumento para la memoria de los hijos de Israel. Entonces aquí hay dos puntos importantes, y ambos tienen que ver con el mismo tema, con el tema de la unidad. Y hemos de decir que la unidad, así también como el apóstol Pablo en lo que hemos leído y después volveremos a él, señalan que la unidad del pueblo de Dios se afianza en el vínculo del pacto. La unidad del pueblo de Dios se afianza en el vínculo del pacto. Después de Josué, no hay una figura particular que se destaque dentro de todo el pueblo, así como destacó Moisés, o así como destacó el mismo Josué. No hay una figura ahora, no hay no hay un paso de estafeta, como sucedió con Josué. No hay una figura entonces como ellos, quien quede a cargo de dirigir al pueblo. Ahora, a partir de este punto, la dirección queda en manos de los ancianos, ya no un líder único como estos,
sino ahora en manos de un conjunto de personas que son los ancianos, que también han colaborado con Moisés en su momento y con Josué también ahora. Juntos han dirigido el pueblo del Señor. Hasta este punto, el liderazgo ha sido visible y por lo tanto la unidad un poco más palpable, porque todos sabemos que seguir a lo que vemos y a lo que oímos nos es más fácil. Además, puesto que están luchando juntos, es decir, tienen años las 12 tribus caminando juntos. Desde el día que salieron de Egipto, no se han separado. Han transcurrido todo el recorrido del desierto juntos. Han luchado juntos. Han estado todo este tiempo juntos. Pero ahora que falte Josué, ¿dónde hemos de buscar la unidad? Pues la debemos buscar donde siempre ha estado y donde siempre debe estar, en la verdad. Y por eso significa un vínculo espiritual, no un vínculo externo. Una fuerza externa puede obligarnos a estar juntos, a no separarnos. Pero eso no significa que todos estamos respondiendo por eso a estar ahí con los demás. Podemos estar en un lugar y deseando estar en otro. Como yo recuerdo que me sucedía cuando era niño y estaba en la iglesia. Porque no me quedaba otra. Mi papá era el pastor. No. Así que no tenía opciones. Pero recuerdo en muchos momentos estar pero no estar. Oír pero no oír. Qué alivio era cuando terminaba. ¿No? Ahí sí podíamos salir. La unidad es una respuesta que damos voluntariamente al llamado que se nos hace. Y ese es un desafío. Una vez que terminó Josué de repartir la tierra, Josué capítulo 19, versículo 51, y fueron asignadas ciudades para los levitas, y así como también, y vimos el domingo pasado, se asignaron o se señalaron ciudades de refugio. Josué, este es el pasaje que hemos leído, Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a los manasesitos. Me llamó la atención porque el texto dice así, a los rubenitas, a los gaditas, pero la media tribu de Manasés. No dice los manasesitos. Los llamó, los reunió ahí y lo hizo para despedirlos, para que éstos regresaran con sus familias que habían quedado al otro lado del Jordán. Ahora también ellos, como sus hermanos, a los que acompañaron, porque se acuerdan, eso había dicho también el Señor. Aunque ellos ya habían recibido tierras donde vivir, aunque ya habían recibido ciudades donde morar, el Señor dijo, ustedes van a pelear con sus hermanos y se van a asegurar que sus hermanos también tengan tierra. Así que enviaron a todos sus valientes y durante todos los años que duró la conquista pelearon con sus hermanos. Estuvieron ahí para asegurarse que sus hermanos, así también como ellos, tuvieran un lugar donde morar. Ahora que se han asegurado que sus hermanos tienen tierra, ahora que han visto que Josué ha señalado a cada una de las tribus su lugar, o más bien el lugar que Dios les asignó, ahora también es tiempo que ellos regresen con los suyos. ¿Cuánta alegría no debió darles aquello?
Cuánto gozo no debió haber en sus corazones. Hacía cuánto tiempo que no veían a su familia, a sus hijos, a su esposa. Ni siquiera habían tenido tiempo de cultivar sus tierras, las que habían recibido. Ni siquiera habían tenido tiempo de establecerse adecuadamente, diríamos. Ahora entonces Josué les llama para despedirlos y bendecirlos, para que regresen con los suyos, para que disfruten también de esa tierra y del reposo que Dios está dando a su pueblo, y hagan también, como sus hermanos, el desarrollo del mandato cultural, que disfruten también de los frutos de aquella pródiga tierra, como dice la Escritura, que fluye leche y miel. Leemos en las Escrituras que Josué dice en el versículo 4: ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y el versículo 6 dice: y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Yo creo que ni tardos ni perezosos, no le dijeron dos veces. No, uno corre con los suyos, corre a su tierra, corre a su casa. Bueno, nuestro hermano Ulises, nuestro hermano Israel saben de eso, ¿no? Correr a casa después de estar lejos de ellos por algunos días. Por 40 años, estas tribus, las 12 tribus de Israel, habían estado lado a lado. Como hemos dicho, recorrieron juntos el desierto. Enfrentaron todos los mismos retos, las mismas tentaciones. Atestiguaron los mismos milagros. Escucharon las mismas enseñanzas, los mismos exhortos también. También pelearon codo a codo todas y cada una de las batallas de la conquista. Pero ha llegado el momento de que cada tribu, y dentro de cada tribu, cada familia, y dentro de cada familia, cada persona, tome su lugar, el lugar que Dios le da, y asuma la tarea que Dios tiene para cada uno. Al tomar la posesión de la tierra que les corresponde, también significa que se van a alejar unas de otras. Algunas tribus les tocaron las tierras del sur, del Negev. A otras, las tierras del norte. Y a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés, la tierra que está al este del Jordán. Ahora van a estar lejos, ahora hay una distancia entre ellos. Antes la unidad entre todos ellos era muy palpable. La tribu de Rubén podía asomarse a donde se formaba la tribu de Gad, o donde estaba la tribu de Judá, o donde estaba la tribu de Dan, etc. Pero ahora hay territorio grande entre ellos. Ahora también las circunstancias para cada uno pueden ser diferentes. También tienen vecinos diferentes. Algunos tienen como vecinos, por ejemplo, a los que más tarde van a destacar en la historia como los filisteos. Otros van a ser vecinos de Moab. Y así. Son diferentes situaciones. Pero en medio de esa diversidad de circunstancias, el pueblo de Dios se ha de mantener como un pueblo. El pueblo de Dios es llamado a mantenerse en unidad. ¿Cuán a menudo, hermanos, es un problema esto de mantener la unidad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, coincidir en algunos eventos? ¿Cuán difícil es ponernos de acuerdo para un evento, para incluso para una fiesta?
Pensamos en términos de distancia y también en términos de ocupaciones. ¿Cuántas veces nos hemos excusado porque está lejos? Y a veces por la lluvia. Y cuántas otras también porque tenemos trabajo u otras ocupaciones. Los israelitas ahora también están ocupados labrando sus tierras, cuidando su ganado, recogiendo las uvas. Hay mucho trabajo, criando a sus hijos, ¿no? Vendiendo, comprando, todo. Israel ahora, cumpliendo el mandato cultural, ha de cultivar la tierra. Hay ciudades que restaurar, hay ciudades que cuidar, que gobernar, y tendrán que establecer estos gobiernos que cuiden de sus habitantes. Ahora también van a experimentar un mejor desarrollo y también con mayor complejidad, porque ahora han de desarrollar una vida social, económica, política. Nosotros lo sabemos bien, nos enfrascamos tanto en nuestras tareas que incluso nos queda poco tiempo y a veces ninguno para estar juntos, para expresar esa unidad. Otro factor importante, como hemos mencionado, son los vecinos y aquellos que quedaron entre las tribus de Israel porque no las pudieron expulsar. Cuando no pudieron hacer eso, las volvieron tributarias. Y en el caso de ellos, el gran desafío es cómo seguir siendo el pueblo de Dios rodeado de pueblos que no conocen a Dios. ¿Cómo mantener nuestro estilo de vida cristiano rodeados de pueblos paganos, con estilos de vida paganos? O trayendo este caso a nuestro tiempo, ¿cómo nosotros podemos seguir siendo cristianos? ¿O cómo desarrollar un estilo de vida cristiano viviendo en una sociedad cada vez menos cristiana? Si es que alguna vez lo fuimos. Claro, no lo hemos sido porque la reforma no se ha llegado a las proporciones que en otros lugares. O puesto de otra manera, ¿cómo vivir como iglesia de Dios? ¿Cómo vivir como la nueva humanidad en medio de una sociedad secular? Somos llamados a ser siervos de Cristo cuando estamos rodeados de una humanidad que rechaza a Cristo, que su estilo de vida es contrario a los principios del reino de Dios que nos son dados a nosotros. Esta interacción a menudo termina por influenciar a la propia iglesia, que debiera ser al revés. La iglesia debería influenciar en su entorno, pero cuánto hemos visto que el entorno influencia a la iglesia. Somos pues llamados a mantenernos en unidad con el pueblo del Señor, a dar expresión a un estilo de vida que manifieste esa unidad. Y aquí es donde reparamos en las palabras que Josué tiene para el pueblo del Señor. Versículo 5. Las palabras de Josué a esas 2 tribus y media. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál es este mandamiento? Y nos remite a Deuteronomio capítulo 10. Este mandamiento que Moisés dio dice: que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Está haciendo énfasis en que la unidad, aunque las tribus se han alejado una de otra para vivir en su tierra, y estas tribus particularmente han de ir más lejos
porque han de cruzar el río Jordán para llegar a donde están sus ciudades, sus familias. Estos principios son los que le dan identidad como pueblo del Señor. La unidad, por lo que dice el texto, no se debe buscar en un sentimiento. A veces los sentimientos nos guían a eso, ¿no? En un partido de fútbol, por ejemplo, van y están muchos desconocidos, pero como todos les van al mismo equipo, gritan como si se conocieran toda la vida, ¿no? Y están entusiasmados y hasta se abrazan unos a otros y hasta se dan de beber del mismo vaso. ¿Ya? Pero eso no es unidad, porque en cuanto se separen de ahí, seguirán siendo los mismos desconocidos que eran antes. Y si se cruzan en la calle, no se reconocerán. La unidad debe buscarse donde se debe buscar, que es en la verdad. Porque una unidad sin la verdad, o a expensas de la unidad, o a expensas de la verdad, es endeble. Primero, la unidad ya está dada. Para el pueblo de Dios la unidad ya está dada. Como Israel, son un pueblo que entró en relación de pacto con Dios. Este es un hecho que lo define. Israel le pertenece a Jehová. Por eso es que Josué no está haciendo una invitación, no está diciendo que la busquen, sino está diciendo que la mantengan, porque ya la tienen, como la tenemos nosotros, como dice el texto que leímos en Efesios. ¿Cuál es el exhorto de Pablo a los Efesios? Esas son las razones que les da. Pero antes de eso dice: os ruego pues, hermanos, que andéis como es digno de vuestra vocación. Es decir, a lo que fueron llamados. Que vivan en concordancia a su llamamiento. Y ese llamamiento es el que determina lo demás. Así que la unidad ya está dada, porque la da el Señor Jesucristo. Por eso enseguida dice: ¿qué tenemos en común? Una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. ¿No? Eso es lo que nos define. Por eso es que es importante, hermanos, como iglesia, nuestra profesión de fe, nuestro bautismo. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso es lo que nos da nuestra unidad en el pueblo del Señor. De repente, cualquier persona dice: yo pertenezco a esa iglesia. Yo soy de esa iglesia. Pero la pregunta es: ¿has sido bautizado? ¿Has hecho tu profesión de fe? No, entonces no está tan cierto esa pertenencia. Porque el Señor está diciendo: tienen todos ustedes un mismo Señor. Todos ustedes tienen una misma fe. Todos ustedes tienen un mismo bautismo. Y todos ustedes tienen un mismo Señor Jesucristo. En una ocasión que celebrábamos la Cena del Señor, le mencioné a un hermano ya mayor que se abstuviera. Y parece que lo había entendido un tiempo antes del culto. Pero cuando llegó el momento, los oficiales le dijeron que no podía tomar. Se molestó
Después le explicamos y entendió el por qué. Y este era el punto principal. Porque la participación de un sacramento, por ejemplo la Cena del Señor, ¿qué está diciendo? Está evidenciando tu unidad, tu pertenencia, está diciendo eres parte de esta comunidad. ¿Por qué? Porque tienes estas cosas en común con ellos. Ese es el punto fundamental aquí. Entonces, la unidad de los creyentes está dada, no en nosotros, no se sustenta en nosotros. Se está sustentando en Dios y en ese vínculo del pacto, por eso es espiritual. Y por eso Josué no está diciendo, ustedes a ver cómo o busquen cómo se mantienen unidos. No, él dice, esa unidad que ya tienen, porque han sido consagrados como pueblo de Dios, les corresponde mantenerla. Esa es su tarea, mantenerla, porque ahora se van a distanciar. Ya no nos vamos a ver tan seguido. Ya no nos vamos a estar mirando, ya no vamos a estar trabajando codo a codo, ya no vamos a estar ahí en el instante para ayudarte o para apoyarte en cualquier situación. Eso es lo primero entonces. ¿Cómo mantener entonces esa unidad? Como dice el texto, las palabras que son dirigidas a las tribus que deben cruzar el río para regresar a sus hogares no son de mucha enseñanza. Hasta aquí, y también por la palabra de Dios, fueron unidos a sus hermanos para que fueran ellos a la conquista. Eso es lo que los tuvo unidos. Cumplieron eso con toda obediencia. Ahora Josué los está liberando de ese servicio y les dice que ya pueden regresar a sus casas, a su familia. Ya pueden tomar su lugar en la tierra para dar cumplimiento al mandato cultural y disfrutar del fruto de la tierra. Pero conociendo Josué, cuán inconstante es la mente humana, porque no era solamente el caso de Israel o de unos cuantos en algún momento. Somos tan inconstantes que la religión, como dice Calvino, fácilmente se desvanece de nuestro corazón. Como más claramente dice el capítulo 24, cuando les exige y los lleva para exhortarles, Josué dice a Israel, no van a permanecer porque yo los conozco muy bien, ¿no? Porque todos dijeron, sí, nunca tal suceda que abandonemos a Jehová. Y Josué les dice, no lo van a hacer, ya los conozco, ¿no? Entonces, por eso Josué en el versículo 5 dice las siguientes cosas. Josué usa 5 verbos en los cuales define la esencia de la obediencia a Dios. Dice amar, andar, guardar, seguir y servir. Amar. Este es el principio fundamental. El texto dice que améis a Jehová vuestro Dios. Si todos recordamos bien, este es el resumen de toda la ley. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, y le preguntó un estudioso de la ley, ¿cuál es la ley más importante? ¿Se acuerdan que el Señor no dijo, bueno, el primero, o el 10º, o el tercero, o el quinto, o el Señor dijo, toda la ley se resume en este principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto es lo que define a un cristiano. Esto es lo que define a un israelita.
Por eso el Señor Jesús va a confrontar a aquellos que dicen, pues mis papás fueron israelitas, mis abuelos fueron israelitas, mis bisabuelos fueron israelitas, mis tatarabuelos, y podían hacer todo el árbol genealógico y decir, mira, pertenezco al pueblo de Israel. Jesús les señaló diciendo, ¿sabes que Dios puede levantar hijos de Abraham? Y el apóstol Pablo diría en Romanos 9, no todo el que es nacido en Israel. Así que ten cuidado. Sino ¿quién? Aquel que ama a Jehová con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ese es el principio. Y ese es el principio, hermanos, que nos une. ¿Por qué estamos aquí? Varios intereses nos pueden suceder. Yo he platicado un poco de mi niñez y de mi experiencia con el pueblo de Dios y he platicado de por qué yo no quería ser pastor. Porque yo vi el pastorado detrás de lo que se ve. Lo que muchos no vieron, yo sí lo veía y eso me decepcionaba. Y yo no quería ser pastor. De repente había como mucho fervor en muchas personas. Cuando los misioneros se retiraron del campo, también estas personas se retiraron de la iglesia. Cuando yo comencé a ayudar a algunas iglesias, hace ya algunos años, de estas iglesias llegaban y decían, nos prometieron una camioneta. Yo decía, ¿y yo qué? Pues es que nos dijeron que usted nos la iba a traer. Y yo dije, ¿a qué horas? Había seguidores mientras hubiera una dádiva. Y cuando esa dádiva ya no estuvo, muchos, no solo personas, también predicadores, abandonaron el ministerio. Yo los vi, los conocí. Y eso me hizo preguntar entonces, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué estaban donde estaban? Y seguro les movía otra cosa, porque uno dijera, bueno, dejaron esta iglesia, pero siguieron en otra iglesia y siguieron entusiastas en su vida cristiana. No, la abandonaron. En pocos años, su pasado cristiano ni siquiera había dejado algunos vestigios. ¿Qué es lo que hace a un cristiano un cristiano? Esto, que ama a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es decir, con todo su ser. Y eso lo va a mantener unido siempre al pueblo de Dios. Eso lo va a mantener siempre con aquellos que llaman Señor al mismo Señor, con aquellos que tienen su fe en el mismo Señor, con aquellos que escuchan la palabra de ese mismo Señor. En segundo lugar, por lo tanto, dice que andéis en todos sus caminos. No dice en algunos caminos, en todos sus caminos. Aquí la palabra camino hace referencia al modo de vivir, a la vida misma. El Salmo 119, 105, por ejemplo, es otro pasaje, porque esto es muy usado en las Escrituras. Lámpara es y lumbrera. ¿Qué quiere decir? Mi vida es dirigida por la palabra de Dios. Yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña cómo vivir. Es lo que está diciendo el salmista.
Y Josué dice, anden en todos sus caminos, es decir, vivan siempre como hijos de Dios. Porque los mandamientos no son verdades abstractas, las cuales basta con que uno las memorice. Hermanos, uno puede memorizar el catecismo, uno puede memorizar la Biblia y aún así no ser un hijo de Dios. El Hijo de Dios, que ama a Dios de verdad, con todo su ser, también lo expresa en toda su manera de vivir. Porque los mandamientos, como la misma Escritura dice, es el principio normativo para nuestra vida. La ley de Dios debe guiar nuestros pasos. Israel tenía que aprender a traducir los mandamientos de Dios en hechos concretos, igual que nosotros. Nuestra responsabilidad es escuchar los mandamientos de Dios y traducirlos en hechos concretos. Por ejemplo, el Señor dice, sed justos. Como dijo el profeta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que hagas justicia. Ahora, pero hasta ahí es un principio un tanto abstracto, ¿no? Hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? La pregunta es, padre de familia, ¿eres justo? Esposo, ¿eres justo con tu esposa? Esposa, ¿eres justo con tu esposo? Porque eso es lo que está pidiendo Dios. Porque tu amor a Dios se ha de manifestar en esos hechos concretos. Por eso es que no separamos la cuestión religiosa de la cuestión secular. Porque nuestra vida cotidiana es esa traducción o implementación de los mandamientos de Dios a los hechos concretos en nuestra vida. Y el Señor está diciendo, ustedes van a hacer de esta manera. Deuteronomio 6, versículos 1 y 3 dice, miren de qué manera. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? ¿Para que se queden ahí? No. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Y el versículo 3 añade, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Saben, hermanos, que ahí es donde está, en alguna manera podríamos decir, nuestro talón de Aquiles? Porque por una parte decimos y afirmamos los mandamientos de Dios, pero en esta parte es donde tropezamos. Y entonces el derredor dice, oye, tú dices una cosa y haces otra cosa. Haces lo contrario de lo que estás diciendo. El Señor dice, los mandamientos que estoy enseñando, que los aprendas, son para que los pongas por obra. Y cuídate de ponerlos por obra. Así que, quien vea a un israelita de este lado del Jordán, al este del Jordán, que vea a un israelita muy cerca del Mar Muerto, y vea a uno y a otro y diga, oye, tú eres igualito que aquel. Porque uno y otro son hijos del pacto. Porque tienen los mismos principios de vida. Tercero, guardar. Dice el texto que guardéis sus mandamientos. Podemos, o lo que quiere decir es mantener, vigilar, preservar. Es decir, no solamente los memorices, es tu tarea preservar los mandamientos.
asegurar los mandamientos, que los escuchen los demás. Y eso pronto va a pasar una prueba, hermanos, en el libro de los jueces. Qué triste es mirar después que se pueda decir, y murió toda la generación que sirvió a Jehová. Y después se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué padres cristianos dan lugar a hijos no cristianos? Porque no mantenemos en vigencia los estatutos del Señor. Porque no los articulamos, porque no los mantenemos, porque no los vigilamos. A veces sucede como en la escuela. Como padres, ni siquiera sabemos si nuestros hijos hicieron la tarea. Ni siquiera les preguntamos si investigaron, si hicieron la tarea, qué calificación, si ya le revisó la maestra la tarea. Como cristianos igual. No, es nuestra tarea vigilar, preservar, hacer que los mandamientos de Dios sigan vigentes. Por eso es que Israel debe ser un pueblo que atesora los mandamientos de Dios y se ha de cuidar que se mantengan vigentes. ¿Saben por qué se escribieron los catecismos, hermanos? ¿Qué función tenían los catecismos en el pueblo de Dios? Para que tú, padre de familia, tuvieras una guía para conducir a tus hijos. Para que tú en tu casa, no solo tú supieras los mandamientos, sino los mantuvieras vigente con tus hijos. Israel lo ha de hacer con todo el pueblo. Porque cuando en Israel ya no se escuche de los mandamientos de Dios, eso es un síntoma terrible. Porque eso hablará, digamos, un tanto del nivel espiritual que tiene ese pueblo. En cuarto lugar, dice, y le sigáis a él. La idea es aferrarse, adherirse, unirse o perseguir de cerca. Esto requiere de una acción consciente, comprometida. No como los que van a los mítines y luego les preguntan, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién sabe? ¿No? Aquí venían todos venían para acá, aquí estamos también nosotros. Eso no es seguir. Yo pensé que yo era cristiano porque pues, desde niño cantaba como cristiano, hablaba como cristiano y estaba entre cristianos. Pero me di cuenta que no lo era hasta cuando el Señor tocó mi corazón. Es hasta entonces cuando uno puede seguirle, porque eso requiere de una acción consciente. Se aferra, va. Como aquel hombre que fue sanado, que vivía entre los sepulcros. Cuando fue sanado, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Señor, yo quiero ir contigo. Yo voy contigo, Señor. Eso es seguir. Se aferra, se adhiere, se pega de cerca. Pero a nosotros quizá nos caracteriza ese proverbio tan popular que dice, hasta no ver. Lo que nos guía es el corazón.
En Israel, aunque había un líder visible como Moisés o como Josué, y a él siguieron por muchos años desde la salida de Egipto, quien verdaderamente conducía al pueblo de Israel era el Señor mismo, Jehová, el Dios del pacto. A Él deberían ver, a Él deberían seguir, no sentarse a extrañar a Moisés. A Moisés lo veremos un día, a Josué lo veremos otra vez. Nuestra dependencia es de Dios. Le seguimos por su palabra, nos aferramos a sus mandamientos. Dios nos dice, síganle a Él. Y finalmente, en quinto lugar, servir. Que le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. Podríamos traducir esto de servir con una sencilla palabra: trabajar. Trabaja para el Señor de todo tu corazón. La ley tiene como propósito instruir al pueblo a amar a Dios. Pero ese amor no es abstracto. El amor a Dios se hace palpable en el hecho concreto cotidiano. Miren a qué punto. Una ocasión, una mujer, ya previo a los eventos de la cruz, vino a donde estaba el Señor Jesús y derramó un perfume costosísimo. No sé cuál sea el más costoso hoy. No, no sé. Las copias salen bien, ¿no? No sé. Pero dice el Señor que trabajemos en todo. Pongamos nuestro amor a Dios en hechos palpables, en el andar cotidiano, en una correcta relación con el Señor. Toda obra nuestra es servicio obediente al Señor. Aquella mujer la criticaron, ¿se acuerdan? Y más que nadie, ¿quién? El tesorero. Lo dice porque es tesorero de nuestro presbiterio. ¿No? ¡Qué desperdicio! Podríamos haber vendido ese perfume, obtenido buenas ganancias, y luego le dio una apariencia de piedad, ¿no? Podríamos ayudar a muchos necesitados. Pero la Escritura descubre el corazón. Y dijo, no es que le interesaran los pobres. Es que yo creo después lo entendieron Pedro y los demás, con razón. No sabíamos de dónde sacaba Judas audífonos nuevos y un iPod nuevo, un nuevo camello, ¿no? Dijeron, hasta ahora lo supimos. Sí, dice la Escritura, es que él sacaba del tesoro que estaba a su cuidado. Servir a Dios es nuestra respuesta obediente. Así que el servicio a Dios se iba a plasmar en sembrar la tierra, sembrar los viñedos, sembrar trigales, sembrar cebada, higos, criar a los hijos, edificar casas, arreglar las calles, establecer vínculos comerciales, tratar a todos con justicia. Ahí hay unidad en los principios de los mandamientos del Señor. Y eso no ha pasado de moda, hermanos. A nosotros también el Señor nos dice, Efesios capítulo 4, dije que regresaríamos a él. El Señor dice también que somos llamados a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, es decir, somos hijos de Dios.
Y saltando al versículo 3 dice, solícitos, prontos, prestos, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puesto que todos nosotros tenemos esto en común: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y eso se debe plasmar, hermanos, cada día, cada semana, porque a pesar de que no nos vemos, no estamos tan pronto mirándonos unos a otros como lo estamos ahorita. Sin embargo, sí es deber nuestro estimularnos unos a otros a mantenernos en estos principios que nos vinculan como uno solo, como un pueblo del Señor. Y viviendo en esta sociedad, en este país, ser nosotros el pueblo del pacto, que manifiesta un estilo de vida consecuente con la Escritura. Ese es el desafío para nosotros, porque cuánto es más que seamos influenciados por los demás, pero eso se debe a nuestro aislamiento. Necesitamos de nuestra unidad y fortalecer esa unidad para plasmarla en el contexto que nos ha tocado vivir. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios prospere nuestra unidad en el contexto en el que vivimos. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, porque siendo nosotros, Señor, tan distintos y proveniendo de distintos contextos, nos llamas para ser uno, para ser tu pueblo. Y estableciendo el principio de esa unidad, no en nosotros, en ninguno de nosotros, sino en ti mismo, Señor, a quien invocamos desde el mismo inicio de este servicio y de quien recibimos la bendición al final, para manifestar, Señor, también esta unidad que debemos, Señor, fructificar en este tiempo, en este momento de la historia que nos toca vivir. Te pedimos, Señor, tus bendiciones para cada uno de nosotros, para nuestros hijos, pidiéndote, Señor, que en la unidad de tu pueblo encontremos fortaleza para vivir como hijos tuyos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, que Él nos dé la fe y la fuerza para obedecer. Vamos a responder con la alabanza "Con vosotros quede el Dios de amor", número 195, puestos de pie. De la novena parte del himnario El culto y los sacramentos, por W. G. Tomer y traducción por Vicente Mendoza. Siempre estemos amparados.
tomar sus lugares.